Oye Reine, ¿qué tal si estas vacaciones vamos de safari? ¿De safari? Claro, ver animales en estado salvaje de cerca. Paso. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ya he ido, pero tengo un recuerdo que quisiera reprimir. ¿Qué cosa? Pues verás. El metro es un medio de transporte rápido y económico, el cual opera en muchos países alrededor del mundo. Siempre ha sido testigo de innumerables hechos desde curiosos hasta aterradores. Si sus instalaciones pudieran hablar, ¿cuántas cosas nos contarían? Saludos. Hoy escucharemos algunas historias oscuras referentes a este medio de transporte. Como no se especifica la locación de los hechos, puedes imaginar que ocurre en cualquier parte. Pero en fin, comencemos con esta. Yo tenía 19 años, estudiaba ingeniería en la universidad, todos los días me despertaba a las 6 horas, me alistaba, me cambiaba y me iba a la universidad. Como yo no tenía auto, tomaba el metro. Al terminar la jornada de estudios a las 21 horas, tomaba de nuevo el metro de regreso, pero como mi casa quedaba muy lejos, duraba a veces hasta 4 horas para llegar a la estación más cercana de mi casa. Todo iba sin novedad, los días pasaban y cada vez me acostumbraba más a mi nueva vida cotidiana. Una oscura noche después de estudiar cansada y somnolienta, tomé el metro como de costumbre. Había 3 personas sentadas frente a mí, por lo regular a esas horas nunca me encuentro con nadie en el metro, pero ese día fue una excepción. Me senté frente a esas personas, a los extremos había 2 hombres, uno de ellos con una tupida barba, llevaba un traje elegante color café que se veía que le quedaba grande, el otro era un hombre calvo, con lentes, era muy robusto y tenía un bigote muy tupido. La mujer nunca la olvidaré en el resto de mi vida. Ella era hermosa, su cabello era rubio dorado, tan brillante que parecía reflejar la luz de la cabina, llevaba una falda no muy corta ni muy larga de color gris oscuro, zapatillas negras, pero lo que más se me grabó de su rostro son sus ojos azules. Cuando me senté justo frente a esa mujer, noté que no dejaba de mirarme, sus ojos sin brillo me miraban fijamente, cosa que me incomodó. Pasaron minutos y la mujer no dejaba de mirarme, lo cual empezó a incomodarme más y a ponerme nerviosa, así que decidí sacar un libro que llevaba en mi mochila. Como no me animaba a dormirme como de costumbre en el metro por la mujer, decidí ponerme a leer. Pasaron minutos y yo seguía leyendo, se me había olvidado por completo la mujer que tenía enfrente, hasta que decidí mirarle de nuevo. Quedé asombrada. Esta mujer seguía mirándome con sus ojos sin vida y lo que es peor, su postura no había cambiado. Mucho tiempo y no dejaba de mirarme, me daban unas inmensas ganas de decirle que deje de mirarme pero no me animaba, así que decidí seguir leyendo aunque ya no me podía concentrar. Justo en eso, el metro se detuvo antes de llegar a mi destino, las puertas se abrieron lentamente y un hombre entró. Era alto y delgado, de piel oscura, usaba lentes y se sentó junto a mí. Maldición, pensé, ahora no solo me preocuparé de la mujer, tendré que cuidarme de este hombre, no vaya a ser un pervertido y se quiera pasar de listo conmigo. En definitiva, ya no pude volver a concentrarme en mi libro. Pasó más tiempo y la mujer no había dejado de mirarme, entonces volteé a ver a los otros 2 hombres que estaban junto a ella. Uno de ellos se veía muy nervioso y transpiraba mucho. Estaba a 2 estaciones para bajar, el hombre que estaba sentado junto a mí, se acercó lentamente a mi oído, y con una voz discreta y tenue me susurró que no muestre ninguna emoción a lo que me va a decir, y no le responda, que vaya con él porque corro mucho peligro aquí. Sus palabras me dejaron sin aliento pero intenté no demostrarlo, así que le hice caso y me bajé del metro junto a él. ¿Viste a esa mujer que estaba en medio de esos hombres?, me preguntó.
¿Cómo no verla, si la maldita no despegó su vista de mí en todo el camino? Le respondí extrañada de lo que me decía. Bueno, pues esa mujer estaba muerta. Quedé incrédula de lo que dijo. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo dices declaraciones tan fuertes? Le pregunté temerosa. Llevo 12 años trabajando de médico forense, créeme que he visto muchos cadáveres, y esa mujer tenía exactamente los mismos rasgos de un muerto, su aspecto gris y sus ojos sin brillo y fríos. No puede ser, entonces los hombres que estaban junto a ella estaban muy nerviosos, se veía claramente que la mujer se iba a caer para el frente, ellos la estaban agarrando para que no se cayera, pero tarde o temprano cedería y quién sabe. ¿Qué te hubieran hecho si los hubieras descubierto? Se dice que aparece en días terribles en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Es una historia que tiene algo de verdad. Durante los aguaceros, en el umbral del subterráneo y su salida, una anciana te pide que la ayudes a cubrirse con un gabán para no mojarse. Una vez que la miras cubrirse la cabeza, la anciana te regala algún objeto que lleve. Te dice que te lo da como agradecimiento por haberle ayudado. Si te quedas a escuchar una historia que te cuente, comienza a decir que su hijo se suicidó, tirándose a las vías para ser arrollado por el tren que va hacia Indios Verdes. Algunos dicen que el hijo de aquella fantasmal anciana se mató en la estación Hidalgo en hora pico, y otros dicen que fue en Valderas. Si te llevas el objeto que te regala, te darás cuenta que es una flauta. Se dice que por las noches esa flauta se toca sola. Los ojos de la vieja estaban nublados por las cataratas. Lo sé muy bien porque la historia que quiero contar es en primera persona. Si no me hubiera pasado a mí no la estaría contando. Yo sé que no soy una buena persona, pero intento serlo de vez en cuando. La vieja se me acercó y al ver su estado de vulnerabilidad sentí odio y compasión. Odio sobre todo, porque pensé que me pediría dinero, estoy harto de que me pidan dinero. Cuando me dijo lo que necesitaba, actué en contra de esta emoción que me estaba dominando, y la ayudé a ponerse su cobija. ¿Por qué no se espera un rato? Le pregunté a la señora al ver que el aguacero arreciaba. Las gotas chocaban contra el techo de la estación produciendo un sonido molesto. Es de más sabido que la terminal de Indios Verdes se convierte en un verdadero caos en días así. Esta situación resulta muy peligrosa para una anciana que apenas puede mover las piernas. Sobre todo si tiene una cobija encima que le impide moverse. La señora, que tendría unos 70 años, sonrió, enseñándome sus dientes podridos. Me dijo que vive cerca de ahí. Entonces le ofrecí dinero para que tomara un taxi, pero me rechazó diciendo que en verdad vivía muy cerca y que prefería caminar. En agradecimiento me dio esa maldita flauta. La vi subir con mucho esfuerzo las escaleras y perderse entre el mar de gente que bajaba y subía como una marea provocada por la lluvia. De hecho sí había una marea creciente porque el agua comenzaba a bajar por las escaleras. Ese día fue caótico porque el paradero había colapsado. Al llegar a casa, después de 3 horas de camino por las lluvias, cuando normalmente me hago 1 hora, vi en los noticieros el reporte de las inundaciones. Lo que escuché en el televisor me dejó helado. Una anciana murió ahogada cuando intentaba cruzar el paradero Indios Verdes. No pude con la noticia. Tomé la flauta y la arrojé a la basura, en un activo instintivo de rechazo. Por la noche sonó su melodía. Ahí me di cuenta que la leyenda era verdadera. Así que cerré la bolsa y la aventé por la ventana. A las 4 de la madrugada pasó la carreta de basura, un drogadicto pasa con una carreta tirada por un caballo recogiendo la basura. Le aventé 5 pesos desde mi ventana y se llevó la bolsa. Escuché el ruido de la flauta alejándose hasta que cesó. La llorona del metro no es la misma que todos conocemos. Uno de los tantos trabajadores del metro tiene la costumbre de citar a su novia en una de las estaciones subterráneas del medio de transporte. Los identificaremos como Gabriel y Sandra. El tema es que en esa estación el día anterior, un hombre se suicidó siendo destrozado por el convoy que estaba llegando. Al llegar su novia a esta estación, Gabriel le contó lo ocurrido y se acercaron al lugar donde ocurrió el deceso, aún se podían apreciar manchas de sangre sobre las vías. Tras escuchar el relato, Sandra comenzó a tener malestar general incluyendo fuertes dolores de cabeza, es en eso que Gabriel decidió ya llevarla a su casa. Ella siempre había sido escéptica hasta que tuvo sus primeras experiencias sobrenaturales.
Primero comenzó a tener pesadillas en las que un extraño pretendía hacerle daño. Después sentía que algo o alguien se sentaba a la orilla de su cama en medio de la madrugada, por lo que ella se lo contó a sus padres que, como era de esperarse, no le tomaron en serio y le dijeron que solo estaba sugestionada por lo que Gabriel le había contado y que mejor lo olvidara. Las manifestaciones estaban aumentando cada vez más. La vida de Sandra había sufrido un cambio, se convirtió en una mujer retraída que cualquier ruido repentino la exaltaba. Pensaba que estaba comenzando a perder el juicio hasta que una de esas noches en las que despertaba, vio una sombra al pie de su cama. Intentó gritar pero quedaba paralizada, así que la sombra se acercó a su rostro para decirle con desesperación que no debía de haber muerto, que aquel hijo de puta lo empujó hacia las vías para quedarse con lo que había robado, pues el alma que le estaba hablando, en vida era un delincuente. Se dirigió a Sandra al elegirla como la que vengará su muerte. Si responde que sí, le compensará con mucho dinero. Por otro lado, si dice lo contrario, nunca le dejará en paz. Ella tuvo problemas para soportar tener aquel descarnado rostro tan cerca, hasta que finalmente gritó a su madre, quien en compañía de su padre acudieron rápidamente a la habitación donde fueron asaltados por un fuerte olor a drenaje y un frío intenso. Demoraron toda la noche para tranquilizarla sin lograrlo por completo. Sus padres no sabían qué estaba pasando, así que un día la llevaron con un psicólogo. Les informó que Sandra estaba muy alterada por una fuerte experiencia y debía ser sometida a diversos estudios para descartar una esquizofrenia y recetarle calmantes. Por unos días, Sandra mantuvo el reposo en casa hasta que las supuestas alucinaciones no se presentaron más. Un día, estando sola en casa, volvió a escuchar esa voz llamándole de nuevo, diciendo que le ha desobedecido y que ahora le ordena ir al lugar donde fue asesinado. La chica, como hipnotizada, se dirigió al lugar señalado en un momento en que había mucha gente por ser hora pico. Ella no supo cómo llegó ahí y escuchó de nuevo la voz, ordenándole que se arroje a las vías cuando llegue el convoy como castigo por no hacer lo que le dijo para acompañarlo al infierno por toda la eternidad. En ese momento el tren estaba llegando al lugar donde estaba esperando, pero justo a tiempo uno de los usuarios la toma del brazo y evitar el fatal desenlace. Ella reaccionó y con sorpresa se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer sin saber cómo fue que llegó a ese lugar. Luego se dio vuelta para ver quién la salvó, pero no había nadie. Es así que angustiada volvió a casa, donde se encontró con su preocupada madre, le contó lo sucedido y la preocupación aumentó. Luego de un tiempo el caso se dio a conocer en la radio, donde fue invitada con un espiritista para tratar el asunto. Más tarde el hombre notó que Sandra tenía un espíritu de oscuridad habitando en su interior, para después ser acompañado por unos parapsicólogos. Notaron cómo Sandra tenía una extraña actitud, pues su mirada de momento se perdía y el tono de su voz cambiaba para luego ser interrogada. ¿Quién eres y qué haces dentro de ella? La voz cambiante de Sandra decía, ¿qué te importa? Ella es mía y me la voy a llevar. El espiritista le dijo que no se la va a llevar y hará lo que sea para sacarlo de ahí y enviarlo a donde pertenece. Vete a la chingada, nadie podrá impedirlo, decía de nuevo el ser oscuro, y de nuevo la chica desmayó. La situación era muy tensa, pues se estaban enfrentando a un caso difícil donde se trataba de un espíritu de oscuridad acompañado por varios demonios. Después lograron despertarla, pero no respondía como ella o como el ser oscuro, entonces comenzaron a orar a su alrededor provocando que suelte un fuerte alarido para caer de nuevo inconsciente. Debido a lo suscitado, aparecieron los familiares del hombre que había caído a las vías tiempo atrás, confirmado tras una investigación. Sandra despertó luego de eso y se enteró de lo que pasó. Los familiares del occiso cuya visita tenía como propósito era el de asegurarse de que se trataba de la misma persona y de ser así, poder dar con el agresor que lo arrojó a las vías para exigir justicia. Fue entonces que le mostraron una fotografía del fallecido y es el que ella reconoció, para suplicar por ayuda ya que puede volver. Pero después de eso, los familiares del fallecido solo supieron que el hecho fue un homicidio y no de un accidente. Tras ello, Sandra tenía deseos de vomitar, el cual fue una sustancia pestilente de color verde y negruzca, lo que daba señal de que la sesión terminó con el abandono del ser oscuro del cuerpo de la chica. Días después ella continuó su vida, dejando atrás la más espantosa experiencia de su vida, que comenzó en uno de los tantos andenes del metro. Mi amigo y yo estudiamos en la universidad. La historia comienza en un viernes hace más o menos un año.
Mi amigo, al no ser de aquí, no tenía tampoco un vehículo, así que su único medio de transporte es el metro y como todos sabemos, este cierra a la medianoche, así que él abandonó la fiesta 20 minutos antes de que el servicio terminara. Ahí alcanzó el último tren y se dirigió a la terminal. Él tiene la costumbre de viajar en el último vagón del metro ya que le considera como el más cómodo y como debía de recorrer 9 estaciones decidió dormir en el proceso. Al llegar a la terminal, fue despertado por el aviso de que todos debían de desalojar el tren. El vagón ya estaba vacío cuando despertó, a excepción de una señora que también estaba dormida, así que se acercó a despertarla. La señora era del aspecto de una indígena, ella despertó con un sobresalto y le dijo que han llegado a la terminal para salir del tren. Ella respondió que aún debe quedarse, ya que su hija tiene leucemia y está internada en un hospital cercano a una de las estaciones de esa misma línea, y como no cuenta con seguro, debe ahorrar para su tratamiento. Mi amigo le dijo que ya no había nadie y hay que bajar, pero ella insistió en quedarse, así que sin más remedio sacó una moneda para dársela y salir del vagón. Mientras salía se encontró con uno de los vigilantes y decirle que aún había alguien en el vagón para luego continuar su camino por el andén, pero al ir por las escaleras el vigilante le dio alcance para preguntarle si realmente estaba seguro de que había alguien en ese sitio, pues se encontraba vacío. Extrañado le contó sobre la conversación que sostuvo con ella además de describirla. El vigilante cambió su semblante al escuchar a mi amigo, para luego responderle que él no ha sido el único que ha contado algo similar, contándole que unos meses atrás, alguien con esa descripción se arrojó a las vías, más o menos a esas horas cerca del cierre. No murió al instante, pues llegaron los paramédicos y ya no pudieron hacer nada, solo tenía a su hija que había perdido la vida ese mismo día. Desde entonces, ya no ha vuelto a viajar en el último vagón del metro y menos a altas horas cerca del cierre. Las historias de esta serie son basadas en leyendas urbanas sin especificar el país donde éstas tengan su origen. No obstante, hay algunas donde es evidente la ubicación a la que pertenece. En cualquier país donde exista este medio de transporte, siempre se van a contar historias de cualquier tipo, así que el material, si bien es escaso dependiendo del contexto, siempre habrá algo que contar. En fin, creo que por ahora es todo. Hasta pronto.